Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Lo bueno de seguir algo que nosotros empezamos ayer es que podemos retener un poquito mejor, podemos centrarnos en la Escritura y en la enseñanza de la palabra de Dios, que en realidad tendría que ser así, porque si no, todos nosotros estamos acostumbrados a temas, el tema de la muerte, el tema de la vida, el tema de la tribulación. Entonces más bien nos basamos en temas como si temas de la vida cotidiana, y nosotros tenemos que ir a la enseñanza de la Escritura, a la lectura de la palabra del Señor y a la enseñanza de la palabra de Dios, para poder retener. Si bien todo nos lleva a solucionar problemas, a decidir continuamente por cosas que Dios nos va enseñando, cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como hoy. Nosotros oímos acerca de la unidad de la fe y nos gusta el tema de la unidad de la fe. Pero la enseñanza aplicada es que nosotros tenemos que luchar por eso, combatir por eso. ¿Contra qué? Bueno, hay dos cosas que muestra toda la Escritura. Una es la debilidad de nuestra carne, por eso Cristo ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer, y otra lo que nosotros mirábamos ayer, que creo que hemos leído nomás, de que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y no es de extrañar, dice el apóstol Pablo, que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Entonces hay dos cosas que, primero, mirar nuestras actitudes, por eso es que tenemos que creer, como decía nuestro hermano hoy predicando la Escritura, ayer predicando la palabra de Dios, acerca de la gracia. Tenemos que prestar atención que lo que nosotros creemos de lo que nos apropiamos, que Dios nos ha dotado de espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios dice que hay que combatir unánimes, luchar por la unidad de la fe. Dios lo ha hecho así y nosotros tenemos que estar por eso. Por eso la palabra que hemos visto aquí en las Escrituras, que la persona fiel a quien se refiere la Escritura, que es una de las condiciones de aquel que aprende la Escritura para poder enseñarla. Hablando con algunos hermanos, no son todos los que quieren aprender la Escritura, lo sé, no son todos los que pueden aprender la Escritura, lo sé, eso lo sé. Ha llevado años, lo mismo que yo me fijo cuando están cantando, los dejan cantar a los músicos, no cantan, no aprenden la letra. Bueno, a eso se refiere, que si no aprendemos la letra no le vamos a poder enseñar a otro, y que si nosotros no aprendemos la letra de la Escritura, tampoco le vamos a poder enseñar a otro. Son todos los que prestamos atención y decimos, bueno, desde hoy en adelante yo voy a estudiar la Escritura. Son pocos, pero no porque sean pocos hay que dejar de enseñar. No, vamos por los pocos. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho de que la mies es mucha, los obreros siempre van a ser pocos. Los que aprenden la letra siempre van a ser pocos. Hay otros que quieren oír cantar nomás. Bueno, hay otros que quieren oír predicar nomás, que no están dispuestos a ser predicadores, porque para eso tienen que oponerse a muchas cosas que suceden. Por eso es que tiene que ser una persona fiel. ¿Fiel a qué? Fiel al Señor. Su carácter tiene que ser fiel. Tiene que decidirse por ser fiel. ¿Y quién lo va a ayudar a eso? Su Señor. Su Señor lo va a ayudar a ser fiel, porque Él decide ser fiel.
Entonces quiere que su Señor, aquel que lo compró, lo tome como un siervo fiel. ¿Para qué? Para que le pueda enseñar su palabra, para que le pueda transmitir su palabra y por medio de su palabra formarlo. El que nos quiere utilizar a cada uno de nosotros, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Algunos se los lleva de esta tierra, otros los deja para poder enseñarnos a nosotros, son nuestros ayudadores para el desarrollo de las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y a medida que Dios nos va instruyendo, nos va colocando cada uno en el cuerpo. ¿Para qué? Para las funciones. O sea, todo lo que adquirimos individual, como lo veíamos ayer, todo lo que se adquiere individualmente es para el cuerpo. Por eso hay muy pocos que comparten con el cuerpo. Por eso hay muy pocos que se quieren identificar como la familia de Dios, como la familia, como el pueblo de Dios o la iglesia. Sucede algo y ya no. Entonces no están dispuestos. Es muy hermosa la enseñanza de la unidad de la fe, pero para eso hay que combatir. Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Es linda la enseñanza, pero llega el momento que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque todo afecta al cuerpo. Lo bueno afecta al cuerpo en positivo, lo afecta en positivo, y lo malo también lo afecta. Porque nadie se pone contento cuando se sienta a la mesa y falta un miembro de la familia. Nadie se pone contento, más cuando no sabe qué es lo que ha sucedido. Entonces se inquieta. Entonces todo afecta al cuerpo. Todo lo que uno adquiere del Señor, de lo que es la gracia, afecta al cuerpo, ya sea para bien o para mal. Por eso la persona tiene que ser fiel. El que cumple con sus compromisos. ¿Quién enseña estos compromisos? Nuestro Señor, a través de su palabra. Nos enseña a cada uno los compromisos que tenemos con Él. ¿Para qué? Para que esto se muestre en el cuerpo. Una persona leal, una persona segura de que el Señor lo va a guiar. O sea, algo individual nunca es. Digno de confianza. El que nos invita a esta reunión es el Señor. Primero, para que nos identifiquemos como pueblo, para que nos demos a conocer como pueblo. Segundo, que la alabanza y la adoración es para Él, es un compromiso que tenemos por gratitud. Pero el que convoca es el Señor. Nos reunimos como pueblo, nos reunimos como iglesia, nos reunimos como pueblo del Señor para rendirle santo culto. Dice, el mundo, dice, las personas conocerán que ustedes son mis discípulos si se aman. Quiere decir que el amor tiene letras. Sí, el amor tiene letras. El amor tiene enseñanza. Para llegar a ese amor, a ese compromiso de amor, a esa muestra de amor, hay una enseñanza de por medio. Porque el amor tiene letra, la misericordia tiene letra, la bondad tiene letra. Y nosotros por la palabra nos formamos. Digno de confianza, una persona exacta, una persona precisa, una persona que uno puede confiar. Por eso el Señor le confía cosas. Nadie va a confiar a alguien que es infiel hasta que aprende a ser fiel. Pero le va a confiar las cosas que Él les puede enseñar a otro. Amén. Para esto, bueno, hay un sacrificio, porque nos enteramos de que hay cosas que se oponen. Nuestra carne se opone y hay muchas cosas que salen al encuentro para querer frenar esto. Así como le salieron los judaizantes, aquellos que los querían hacer volver a la ley. Ayer decíamos que a nosotros no nos persiguen los fariseos para hacernos volver a la ley, para hacernos volver a la religión judía. No, pero sí volvernos a que no obremos como el Señor está enseñando, a que no haya un combate unánime para esto. Entonces hay cosas que la Escritura lo muestra para que nosotros resistamos, nos mantengamos firmes en lo que hemos oído.
a pesar de las cosas, hasta que lleguemos a esto, lo que es idóneo, la idoneidad, que son hermosas las palabras, es bueno que reúne las condiciones necesarias, pero es todo un trabajo de parte de Dios a través de su palabra con cada uno de nosotros, porque nadie reúne las condiciones necesarias porque no están desarrolladas todavía, pero se van desarrollando. Por la fe se van desarrollando. ¿Qué queremos decir? Que cuando se desarrollan por la fe, que uno oye y se apodera de lo que Dios dice que nosotros tenemos, de lo que Él ha provisto a través de su gracia, que reúne las condiciones necesarias para la función o el fin determinado. Por eso hay diferentes funciones en el cuerpo. Nosotros podemos enseñar en el servicio en el lugar donde Dios nos ha puesto. Si bien a veces se apunta solamente a aquellos que, pastores, evangelistas, maestros, que son la cara visible de esto, la cara visible de los que enseñan, pero lo tremendo que nosotros tenemos que enseñar es que los maestros, los pastores, los evangelistas, los diáconos y las diaconisas salen del pueblo. Salen del pueblo, salen de la iglesia, salen de aquello que Dios está instruyendo. Quiere decir que esa capacidad, el aprendizaje de la Escritura, lo deben conocer todos. Todos deben conocer. ¿Por qué? Porque de ahí tiene que salir. De ahí tienen que salir los maestros, las maestras, los diáconos, las diaconisas. ¿Y es Dios quien lo tiene que levantar? Amén, sí, pero todos nosotros debemos aprender la palabra de Dios. Así como en este mundo todos los niños tienen que ir a la escuela a aprender a leer y a escribir. Así también todos los que nacen de nuevo por la palabra de Dios tienen que aprender la palabra de Dios porque es su alimento. Si aprenden van a enseñar. Y una de las condiciones es que sea apto para enseñar. Tiene que enseñar a otro. Y ya no debe importar eso si Dios a mí no me va a llamar como pastor, si a mí Dios no me va a llamar como maestro. Nuestra obligación por amor es aprender las Escrituras. No sé si Dios me va a llamar como pastor, como maestro, como evangelista, no sé, pero mi deber es aprender la Escritura. Porque yo tengo un combate como cualquier otro hermano, entonces tengo que aprender la Escritura, tengo que aprender lo que está en favor mío y de lo que está en contra mío, para poder combatir, porque si yo rehúso a la palabra de Dios, no sé qué unánime puedo estar con mi hermano. Me gusta la palabra unidad, pero yo rechazo el aprendizaje, como cuando hablamos acerca de la alabanza. Entonces el apóstol Pablo yo digo que en palabras sencillas, es algo que todos podemos entender. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para poder enseñar también a otros. Y la preocupación que tenía, vemos nosotros, ¿por qué tenía esta preocupación? Porque así como ahora y en todos los tiempos se han levantado personas que han estado en contra de la enseñanza bíblica. A algunos les fastidia que una persona sea un buen seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Creen que la salvación es un juego, creen que es una humorada de alguien. Creo que no es necesario esto de estar siendo una persona que sigue a Dios, que ama su palabra. Entiende que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy serio. La persona se va a ir al infierno por rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Quien rechaza a Cristo rechaza su palabra. Él dijo que era la palabra viva, el Logos de Dios. Él vino como el verbo de vida. Los que rechazaron a Él rechazaron su palabra. Por eso Él les dijo: el que me ama mi palabra guardará. Luego vamos a ir a esos pasajes para poder recordar. Pero el apóstol Pablo tenía una preocupación, aparte de la carne que se pone en contra.
aparte de el pecado que está en la carne, que si alguien le da lugar, lo lleva otra vez cautivo a sus pensamientos. Por eso compartíamos con el pastor Raúl acerca de que el apóstol Pablo decía que él no tenía armas que eran carnales, sino poderosas en Dios. Ahora, cuando se refería a las armas poderosas en Dios, estaba hablando de la Escritura, armas poderosas en Dios, que podían derribar todo argumento que se levantaba en contra del conocimiento de Dios. ¿Ve que hay un combate? Entonces el apóstol Pablo, que veía estas cosas, que no todos lo ven, pero aquel que lo ve advierte. El que no puede ver el peligro, ¿cómo lo va a advertir? Si él cree que da lo mismo. Pero todos aquellos que ven el peligro advierten. El apóstol Pablo era una persona que veía las cosas que no se ven. Y entonces advertía, ¿a quiénes? A la iglesia. Y como hoy están escritas, nosotros que somos los lectores de la Escritura y que somos los oidores de la palabra de Dios, es más sencillo, es más fácil para nosotros. Pero tenemos la misma obligación de que una vez oído, nosotros tenemos que guardar, tenemos que estudiar y tenemos que creer. Si no, es una palabra más. En 2 de Timoteo 2:15, si tiene aquí abierta la palabra de Dios, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y esto es otra de las cosas que nosotros recalcamos, aquellos que enseñan. Presentarte delante de Dios. ¿Ves que la persona se tiene que presentar delante de Dios? Oye, no sé, hoy no quiero ir porque me siento mal. Procura con diligencia presentarte delante de Dios. No sé lo que te habrá hecho el hermano fulano de tal, la hermana fulano de tal, no sé si te saludó o no te saludó. Procura presentarte delante de Dios, porque el compromiso es con Él. Mi compromiso es con el Señor. La verdad que servirle es un privilegio, no es un trabajo tedioso, fastidioso. Servirle es un privilegio, que el Dios único, el Dios verdadero, me haya llamado para que yo pueda servirle, para que yo pueda comunicar lo que Él quiere a su pueblo. Para mí es un privilegio. Que yo le rinda culto es un privilegio. No es un fastidio. No a todos les toca una cosa así. Y el poder entenderlo, el poder disfrutarlo. No todos. Por eso cuando es convencido por la carne, prefiere quedarse en su hogar. Y no es que se pierde una reunión. La Escritura dice, si alguien tiene un problema con un hombre, lo puede resolver. Pero ¿cómo resuelve el problema con Dios? Sin embargo, el diablo enseñó en estos tiempos que el asunto con Dios se puede resolver más fácil que el asunto con los hombres. Como si Dios no tuviera carácter. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más allá de que no sepa el coro. Esto lo tenemos que aprender todos nosotros. A veces la palabra, cuando utiliza la palabra hombre en la Escritura, habla de persona, de humanidad, hombre y mujer. En Cristo, hombre y mujer. Debemos aprender la Escritura para enseñarle a nuestros hijos, para enseñarle a aquellos que están, para hablarla entre nosotros, para poder perdonar. Nos ha enseñado que guardar la unidad y en eso que Dios nos viene equipando, debemos perdonarnos los unos a los otros. Pero para perdonar los unos a los otros, yo debo tener una Escritura que me enseñe a mí el por qué yo debo perdonar a mi hermano y por qué mi hermano me tiene que perdonar a mí. Tiene que haber una Escritura. Entonces debemos aprender para que nosotros podamos enseñar. Y debemos trazar bien la palabra de verdad. Por eso es un aprendizaje. El apóstol Pablo, cuando le habla tanto a los Gálatas como la iglesia de Creta donde estaba Tito, que ayer lo hemos compartido, a causa de la falta de corrección, de la falta de enseñanza, de la falta de que alguien se pusiera enfrente de la congregación, sucedían cosas. Por eso le dijo, para esto te dejé en Creta, para que levantaras primero, ¿qué cosa? Ancianos, que quiere decir pastores,
pastores en todas las ciudades. ¿Para qué? Para que apacienten la iglesia del Señor, que le puedan enseñar, que puedan corregir, que puedan instruir. Primero, para que no se dejen llevar por sus cosas carnales, porque eran mentirosos, eran glotones, ociosos, y tenían un montón de debilidades. Lo mismo que en la iglesia de los Corintios. En la iglesia de los Corintios nosotros encontramos una cosa así también. Una problemática, había divisiones a causa de que a ellos les gustaba esto, bueno, se inclinaban por esto. Les gustaba aquello, se inclinaban por aquello. Hasta que fue el apóstol Pablo y le dice, miren, esto no tiene que ser así. Me he enterado que esta palabra también la utilizó el pastor Raúl Suárez. Me he enterado por los de Cloé de que hay esto entre ustedes, pero miren, estas cosas tienen que mirar al Señor. En Cristo no hay divisiones, no existen las divisiones. Por eso Él ha hecho de tantos gentiles como judíos un solo y nuevo hombre. Ese hombre tiene que responder ¿a quién? A Cristo, el que lo ha hecho, el que los ha creado, nada más. Entonces, pero para eso necesitó una enseñanza. A ellos mismos le dicen, ustedes están actuando como personas humanas. Cuando no hay una enseñanza, nosotros nos volvemos a mirar al espejo y decimos, si somos humanos. Bueno, pero Él está hablando a la nueva creación, lo mismo que ahora. Nosotros creemos que estas facultades, estas virtudes, las podemos tener humanamente. No es así. No es así. El Espíritu que Él nos ha dado nos quiere enseñar su palabra. Y nosotros tendríamos que decir, amén, amén. Yo soy una persona que fui llamado para aprender su palabra. Gloria a Dios. Por eso, someteos a Dios, someteos a su palabra. Resistid al diablo. Quiere decir que hay un diablo. Nos enteramos por la Escritura. Algunos no tienen ni idea de esto. Ni idea. Pero hay un diablo que anda buscando a quién devorar. Creo que 1 de Pedro 5:8, creo que es el pasaje, no lo tengo por acá, que anda como león rugiente. ¿Dónde encontramos eso? En las Escrituras. ¿Quién advierte de esto? Pedro. ¿Y cómo lo vio? Ahora, ¿lo mataron en algún momento a este león? ¿Lo mataron? ¿No existe más? ¿O sigue todavía? No, sigue. Va a ser atado recién en el milenio. Quiere decir que sigue buscando a quién devorar. Sí, mire lo que sucede. Miren en el descuido lo que sucede. Entonces quiere decir que la advertencia está. ¿Qué debo hacer para no caer en esto? Atender a su palabra, guardar su palabra. Guardar su palabra no quiere decir haber oído un mensaje, haber participado de una enseñanza. Guardar su palabra es traer a la memoria, alguien que trae a la memoria cuando sucede la situación. Por eso una y otra vez advierte de esto. No sé si hemos leído el pasaje de Efesios, pero es bueno volver a repasarlo porque son cosas que están en la Escritura y tanto para enseñar como para tenerla presente, nosotros debemos leer. Efesios capítulo 6, verso 10, creo que lo he compartido también el día jueves. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Creo que también esta palabra la aclaró el pastor Raúl acerca de ir a la Escritura, es por la palabra. El poder que uno tiene o las fuerzas que se renuevan es por la Escritura, es por la palabra de Dios. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Nosotros creemos que son solo circunstancias. Pero Él tiene mucho tiempo como diablo en esta tierra. Mucho tiempo. Desde un principio. Nosotros somos los que muy poco tiempo estamos en la tierra. ¿Cuánto? 80 años, 100 años acá en la tierra podemos estar, luego nos vamos. Él no tiene 100 años en la tierra, Él tiene muchos años. Nuestro trabajo es someternos a la palabra de Dios. Si no queremos pasarla mal, con muchas dificultades, aunque son imposibles de evitarla, pero por eso es la unidad de la fe. Vestidos de toda armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién vio esto de porque no tenemos lucha? ¿Quién lo vio? ¿Y por qué lo advierte? ¿Ve la preocupación del apóstol Pablo de enseñarnos la palabra?
de que uno retenga la palabra, que hable la palabra, que utilice la palabra. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero ¿cómo vio esto el apóstol Pablo? ¿Cómo se lo mostró el Señor a él? Porque a nosotros nos muestra por las Escrituras, pero nadie vio las regiones celestes y Dios nos mostró cómo son, de qué manera se mueven los ejércitos celestiales. Nos muestra a través de las Escrituras. Si yo lo creo, es una advertencia para mí. Si yo lo creo, yo me someto a Dios y a su palabra. El problema es que si yo creo que esto es una ficción, gobernadores de las tinieblas, ¿cómo se lo mostró Dios? ¿Y por qué lo advierte? ¿Ve la preocupación que tenía? Nosotros creemos que es una exageración. Y lo que se agolpa sobre mí. Por eso le pedía oración a los hermanos. Está exagerando. El Señor está de su lado. Lo tomó como apóstol. Él lo guarda por todos lados. ¿Cómo va a pedir oración? ¿Ve por qué tenemos que orar por aquellos que Dios le ha concedido? Levantarlos de ahí para poder enseñar su palabra. Ni siquiera Dios me puede mostrar eso si yo no estoy preocupado para que Dios me lo muestre. Contra huestes espirituales de las regiones, contra esas cosas la iglesia está luchando sin darse cuenta. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Nosotros podríamos decir, haber pasado el día malo, la tormenta mala como anoche y estar firme, ¿dónde? Como pueblo, otra vez. Como pueblo, como iglesia, como cuerpo. Porque si yo termino el día malo, renegando de todo y por allá lejos, no sé de qué firmeza me puedo estar jactando. Haber luchado, haber resistido en el día malo, no hacer caso a las cosas exteriores, someterme a Dios y a su palabra y caer de pie en un día como este, es estar con mis hermanos. Ruego al Señor que si Dios tiene que levantar de alguno de ustedes como pastores, como maestros, como maestras, Dios los trate de esa manera, que por más que suceda lo que suceda con alguno de ustedes, caigan de pie y estén siempre delante de sus hermanos, como ejemplos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Ve que se trata de la palabra? Con la coraza de justicia. Esto es con lo que Cristo ganó, teniendo en cuenta que esa justicia, la que Cristo alcanzó, la que Cristo compró en la cruz del Calvario, la que Él satisfizo por completo en la cruz del Calvario, fue depositada en nosotros. Pero hay que tenerlo presente. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz y sobre todo el escudo de la fe para que podáis apagar todos. Esta palabra es hermosa porque dice todos, no dice algunos. Porque a veces nosotros, es como que un cristiano está predicando mal, está enseñando mal. Cree que algunos dardos sí le pueden pegar. Pero dice todos los dardos, ¿de quién? Del maligno. El problema es con la carne, porque todos los dardos del maligno se apagan. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Amén. Cuando uno se examina a sí mismo, por eso decía, cuando uno se examina en la fe. Digo yo, examinarse en la fe, ¿qué es? Examinarse en la palabra de Dios. Si yo no estuviera aquí, no sé, primero que tendría que estar en el hospital en terapia intensiva, o tendría que estar en mi casa habiendo recibido un terrible accidente, cosa que mi familia pudiera testificar de que no pude estar acá porque no me pude levantar de la cama. Pero si yo me podía levantar de la cama y no me sucedió nada de eso, ¿por qué no tengo que estar acá? A ver. Así debemos examinarnos. De esa manera. Examinarnos en la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por eso es un privilegio, es un enorme privilegio que Dios nos haya traído. Para poder rendirle santo culto y para equiparnos de algo o traer a la memoria algo que Él ya nos dio, que está en nosotros, que se está gestando o se está formando, y darle las gracias al Señor. Apocalipsis capítulo 3, no vamos a leer muchos pasajes, pero termina la carta
de Juan en el Apocalipsis diciendo que nadie agregue ni nadie le quite. ¿A qué cosa? A la palabra. Mire cómo es Dios con su palabra. Que nadie le quite y que nadie le agregue. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, la palabra es Él. Pero en el Apocalipsis capítulo 3, verso 8, en todas las cartas que escribe a las iglesias, le habla acerca de su conducta, haber guardado su palabra, la obra por la palabra. Por eso dice, yo conozco, verso 8, 3:8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza, has guardado ¿qué cosa? Mi palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Las dos cosas. Cuando una persona guarda su palabra, se guarda de no negar el nombre del Señor. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Por qué va a ocurrir esto? Porque has guardado mi palabra. No vamos a leer más pasajes ahí en Apocalipsis, pero en un momento sería bueno. Volvemos a 2 de Timoteo. Debemos estar contentos y felices por estar en la casa del Señor. Amén. 2 de Timoteo en el capítulo 4, mire lo que dice. Te encarezco, del verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué cosa? La palabra. La palabra de Dios. Hay una razón por la cual Dios me quiere enseñar su palabra. Insiste Dios en este tiempo, nos está hablando acerca de la unidad de la fe, porque todos queremos defender la unidad de la fe, pero sin la Escritura es imposible. Sin la formación de la palabra en mi vida, es imposible, no se puede. Es como una buena canción, pero no le sé la letra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y este es el tiempo peligroso. No soportarán lo que es bueno, lo que es sano, no lo van a soportar, sino que teniendo comezón de oír, aquellos que quieren oír nomás, quieren oír cualquier cosa, se buscarán maestros que le hablen lo que ellos quieren oír, apartarán la verdad el oído y se volverán a otras cosas, a otras fábulas. Eso es lo que está sucediendo hoy día. Por eso es la insistencia de Dios con todos nosotros. Sucede en estos días porque lo podemos apuntar claramente. Algunos de nosotros solamente nos tendríamos que examinar para ver que me sucede porque no puedo estudiar la Escritura, no puedo prestarle atención. No tengo un rechazo, pero no puedo prestarle atención. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Y aquí la famosa palabra, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado ¿qué cosa? La fe. He guardado la fe, he guardado su palabra. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Esto es un aliciente para todo aquello que seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjese, si usted tuviera que dar una advertencia, está predicando en este lugar, y tuviera que dar una advertencia a los hermanos, así como me toca a mí, lea capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Ve que le puedo advertir a usted? ¿Ve que usted si estuviera acá me advertiría también a mí, le advertiría también a los hermanos? Todos aquellos que quieren vivir ¿cómo? Que quieren vivir bien en Cristo, que quieren vivir la vida de Cristo. Yo quiero vivir la vida de Cristo. Yo quiero vivir el Evangelio. Yo quiero vivir para Dios. Bueno,
¿La advertencia cuál es? Padecerán persecución. ¿Usted cree que aquellos que viven en la carne, el diablo anda buscando como león rugiente para hacerlos volver atrás al mundo, que vuelvan a su carne, que vuelvan a las niñerías? ¿Usted cree que el diablo pierde el tiempo con esa clase de cristianos? No pierde el tiempo con esa clase de cristianos. Pero todos aquellos que quieran vivir piadosamente, que quieran vivir la vida de Cristo, padecerán persecución. ¿Quién lo dice? La Escritura lo dice. Y la advertencia es de aquel que enseña. Cuando usted le está enseñando a sus hijos, cuando sus hijos le pregunten, sus nietos le pregunten, ¿por qué? Yo que quiero las cosas de Dios, yo que hablo con Dios, yo que amo su palabra, yo que quiero estar con los hermanos en la iglesia, ¿por qué me suceden estas cosas? Entonces usted va a la Escritura. Amén. Eso es lo que veía el apóstol Pablo, y por eso le decía que los hermanos tenían que aprender. ¿Para qué? Para que nada los detenga, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque a veces la pregunta es esa. Cuando más me quiero consagrar al Señor, más quiero seguir, más quiero prestar atención, he dejado tantas cosas para hacer esto, para hacer el otro, ¿qué es lo que me está sucediendo? Hermano, todos los que quieran vivir piadosamente, todos los que realmente se apoderen de estas cosas, oigan y quieran atesorar estas cosas, padecerán persecución. No es fácil dedicarse al estudio de la Escritura, a prestar atención a la palabra de Dios. La Escritura dice que es uno de los más grandes sacrificios. Amén. Ahora sí, el San Juan capítulo 14 es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de su palabra. Si bien hay muchos pasajes donde habla acerca de esto, de guardar su palabra, de vivir por su palabra. San Juan capítulo 14, verso 23, respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Yo tengo costumbre de repetir este pasaje, pero yo quiero que usted lo lea, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él, o habitación con Él. Estaremos con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no le ama, no va a guardar su palabra. Amén. A veces cuando es blanco y negro, acá o es uno o es otro. Y a veces esto suena chocante, pero es así. Es así. En San Mateo, fíjese, San Mateo 12, San Mateo capítulo 12, verso 30. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no junta, dice otras versiones, el que no junta conmigo, lo desparrama. Me gusta la unidad del Espíritu. Me gusta que todos pensemos una misma cosa y hablemos una misma cosa. Pero el que no junta, el que no está por la iglesia, el que no está por el pueblo, el que no lo ve como iglesia, no lo ve como cuerpo, no lo ve como pueblo del Señor, termina desparramando. Nosotros vemos que la unidad del Espíritu es la unidad escritural. No puede haber unidad espiritual, aunque está dado por el Señor como una unidad, pero es algo que uno defiende para unirse al pensamiento. Porque yo me uno con ustedes o me aparto. Simple. O sea, o estoy de acuerdo con lo que Dios dice y me uno con ustedes. Y estoy de acuerdo con el Señor. O rechazo. Si rechazo, ya no le puedo llamar unidad. Unidad espiritual es la unidad escritural. Amén. O es el fruto de la Escritura. O sea, me convence el Señor por su palabra. Lo produce por su palabra. Por eso la fidelidad y lo idóneo que estábamos hablando son resultados, simplemente son resultados producidos por la obra exclusiva de la palabra de Dios. Lo que se ve después es una fidelidad al Señor. ¿Por qué? Pues yo no quiero estar en contra de Él. O junto con Él o desparramo.
Necesito aprender su palabra. A veces creemos que es para algunos nomás. Creo que eso va a caer con el tiempo, cae con el tiempo, porque la orden de parte de Dios en estos tiempos finales, creíamos nosotros que no era así, quizá en algún tiempo lo hemos entendido así, de que es para algunos, que algunos se preocupen, entonces hemos caído todos en un sueño, pero Dios está despertando. Amén. Dios está despertando. Fíjese, tengo dos ejemplos, a ver si lo podemos leer. Uno es muy largo, pero si lo llegamos a leer, lo que la predicación y muerte de Esteban, nosotros vamos a entender por qué debemos conocer la Escritura. A veces conocer la Escritura es asistir a la iglesia. Yo voy a la iglesia, si yo sigo con la palabra, pero salgo afuera y yo no me acuerdo de nada, ni siquiera soy una persona que, va a pedir la tarea o va a volver, no lo graba, lo vuelve a leer, quiero realmente aprender, quiero retener y hablo con Dios para esto. Quizá no caigo en esas preocupaciones, que es algo que no se tiene que hacer. Entonces necesito que alguien me muestre por la Escritura de que no es así, de que yo no tengo que ser un religioso. Voy a hacer que mis hijos también sean religiosos, que no se fijen en la Escritura. Mi papá es un pastor. ¿Y qué hace tu papá? No sé, predica la palabra. ¿Y vos qué sos? No, yo también voy con él, pero sí, voy a la iglesia. ¿Y qué hacen en la iglesia? Lo bueno sería que cada uno de nosotros responda, voy a aprender la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo sabía a qué venía al mundo y lo que estaba en contra de él. Primero sabía que los hombres no le iban a decir la verdad porque habían sido todos adoctrinados por el padre de mentira. Sabía muy bien lo que había en cada uno de los hombres. Y segundo, sabía también lo que el diablo le iba a ofrecer. Por eso le dijo, escrito está y escrito está. Nosotros como iglesia también sabemos lo que hay en el hombre porque venimos de ahí nosotros, esclavos del pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados en el mundo, sin Dios, sin Cristo y gobernados por el pecado y el diablo. Sabemos lo que hay en el hombre. Ahora nos ha dado una nueva vida, pero sabemos lo que hay en contra de esta nueva vida. Y lo dice la Escritura. Y a veces vivimos como si esto no fuera una realidad. Entonces tiene que haber una Escritura, tiene que haber una preocupación por la palabra de Dios, por la unidad de la fe. La unidad de la fe, vuelvo a repetir, es la unidad escritural. Sin la Escritura hay cosas que me van a gustar, pero no las voy a poder sostener. En Hechos, capítulo 18, verso 24, hay un pasaje hermoso donde habla acerca de Apolos. Apolos era un predicador, alguien que enseñaba, que predicaba la palabra de Dios. Posiblemente se habría convertido en alguna de las predicaciones del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, no sé, cuando estaba en Éfeso, dice que vio la ciudad entregada a la idolatría y comenzó a predicar. Ver la forma de poder predicar, algo que a nosotros se nos fue. Fíjese, si yo empiezo a hablar acerca de la predicación individual, antes nosotros como iglesia estábamos preocupados por salir a predicar. Hoy en día ni se nos ocurre una cosa así, no se nos pasa por la cabeza una cosa así. Ahora, pregúntese, ¿a qué se debe? Como iglesia, ¿nosotros no tenemos la preocupación de predicar? ¿A qué se debe? ¿Quién hizo que eso se desvaneciera o se fuera de nosotros? Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso ¿en qué? En las Escrituras. Poderoso en las Escrituras, una persona que sabía la palabra de Dios. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Se encuentran con quién? Con Priscila y Aquila, en un matrimonio que había sido instruido ¿por quién? Por el apóstol Pablo. Ellos cuando vieron que si bien tenía una elocuencia y un conocimiento de las Escrituras, les faltaba algo, pero para que se dieran cuenta de que les faltaba algo, Priscila y Aquila tenían que haber sido instruidos bien con la verdad del Evangelio. Si no, ¿quién se iba a dar cuenta?
¿Sabe la cantidad de hermanos que cualquier viento de doctrina lo deja en cualquier esquina? Hermanos que han abandonado el evangelio de la palabra de Dios, la instrucción de la verdad, la sana doctrina, por irse a un lugar donde solamente se canta y se baila. Ahora, ¿eran personas capaces de instruir a otros más exactamente el camino del Señor? Ni cerca. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron la Escritura. Nunca se detuvieron a querer ser enseñados. Porque hay uno que quiere enseñar en este lugar. Y es el Espíritu Santo de Dios. Hay uno que le quiere enseñar a usted y es un maestro especial venido del cielo. Es el Espíritu Santo de Dios. Solamente necesita un corazón que quiere ser enseñado. Se encontraron con este matrimonio que habían sido instruidos por el apóstol Pablo. Lo corrigieron, que es otra de las cosas, decimos nosotros, ¿cómo es que se dejó corregir? Y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Por las Escrituras nosotros debemos mostrar que esto es la sana doctrina. En el lugar donde no se enseña la palabra, salgan corriendo de ahí. Contado con los dedos son los lugares donde se le enseña la Escritura. Donde, si está muy entretenido el culto, muy lindo en la alabanza, en la adoración, y están todos cantando y aleluya, bueno, ¿qué vamos a pasar a las Escrituras? Vamos a darle rienda suelta, porque prestar atención a la palabra de Dios es muy aburrido. Pero leerlo en casa también es muy aburrido. Y estudiar la palabra después es muy aburrido también. Entonces, ¿cuándo? Siempre le decimos, el etíope venía leyendo allí al profeta Isaías y dijo una verdad que a todos nosotros nos tiene que abrir los ojos. ¿Cómo voy a entender? Venía leyendo. ¿De dónde sacó eso? Era una persona muy adinerada. Por eso tenía ese papiro o ese rollo del profeta Isaías. Ni siquiera algunos sacerdotes lo tenían. Pero este hombre se ve que era una persona acaudalada. Y el propósito de Dios era convertirlo al Evangelio. Que realmente él llevara a nuestro Señor Jesucristo a Etiopía. Y se encontró con Felipe, una persona instruida por el Señor. Y él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Eso debería causar un interés a cada uno de nosotros. Y si nosotros no lo tenemos o nos vemos con la incapacidad de hacerlo, tendríamos que decirle a nuestros hijos que se dediquen a las Escrituras. Que no es una pérdida de tiempo, es el tesoro más apreciado a través de toda la historia. Y se encontró el rollo de la ley, se encontraron las Escrituras y despertó el Señor, el espíritu de Zorobabel, el espíritu de todo un pueblo por las Escrituras. De toda cosa guardada, guarda la palabra de Dios, guárdala en tu corazón. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Amén. Bueno, eran Hechos empieza en capítulo 6 y 8, lo de Esteban. Y le digo que es extenso. ¿Por qué? Porque pasa al capítulo 7 hasta el verso 60. Pero, ¿a qué me refiero? Le hace mención de toda la palabra de Dios. Como cuando nosotros predicamos el Evangelio, el por qué Cristo vino a esta tierra. Le explicamos por qué el hombre estaba en pecado. Y por qué el pecado y el diablo lo van a llevar al infierno. ¿Por qué Cristo tuvo que tomar nuestro lugar? ¿De qué nos quería salvar? ¿De qué quiere salvar a la humanidad? ¿En qué problema se encuentra el hombre si no acepta el Evangelio, si no acepta a Cristo? Todo eso nosotros tenemos que explicar y tenemos que conocer la Escritura. Bueno, Esteban, en el verso 8, dice, lleno de gracia, de poder, hacía prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, que eran unos de la sinagoga de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución.
¿Tantos se levantaron en contra de este hombre? Sí. Por eso debemos orar por personas que asumen la responsabilidad y la elección de Dios y quieren caminar como es digno del Evangelio, como hemos sido enseñados, porque hay muchas cosas que se vienen en contra, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a uno que dijesen que habían oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, que se sumaron, a ancianos y escribas, con todo lo que se habían vuelto encima, bueno, y lo llevaron prendido de los pelos al pobre Esteban. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hasta ahí todo es hermoso. El sumo sacerdote le dijo entonces: ¿es esto así? Y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y allí empezó. Porque allí empieza el pueblo de Dios, en Abraham, un hombre que le creyó. Por la fe creyó Abraham y fue justificado. En este hombre empezó un pueblo. En Jacob las 12 tribus de Israel. Vemos nosotros cómo se formó un pueblo. Jacob luchó con el ángel. Por eso el ángel después le dijo: tu nombre ahora será Israel. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y todo un relato. ¿Y qué podemos decir? Conocía la Escritura, conocía la palabra de Dios, los enfrentó por la palabra o defendió la palabra. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros? Lo mismo, nos dice que para enfrentar las cosas, para morir de pie, nosotros debemos exponer las Escrituras, vivir por las Escrituras, confiando en ellas. Amén. No más. Esto encarga ahora a hombres que sean fieles, idóneos. ¿A qué? A la Escritura, a la palabra de Dios, al Señor por su palabra. Cosa que en otro tiempo no fue así. Por eso tantos inconvenientes, tantas dificultades, tantos niños dirigiendo la casa de Dios, dirigiendo la iglesia del Señor. Esto lo había dicho el pastor Juan hace mucho tiempo. Son cosas que se vienen repitiendo. ¿Por qué? Porque no le prestamos atención. Simplemente vemos que las cosas son serias, pero después terminamos mirando para otro lado. En el momento parece que tienen una seriedad tremenda y después aparecemos con una niñería y agarramos para cualquier lado. Esto es muy serio. Debemos aprender la palabra de Dios. Debemos aprender y estar orando para que esto se cumpla, porque es necesario. Quizá todos los grandes vamos a desaparecer. En algún momento esto sucedió en el pueblo de Israel. Y no fue porque Dios en un momento se descuidó, sino simplemente lo dejó pasar para que vean el resultado. Así como Dios estuvo mirando todo este tiempo para que veamos el resultado. En un momento murieron todos los grandes, todos los que vieron los hechos grandiosos de Dios. Y se levantó una generación que no conocía los hechos y las palabras. Y entonces cada uno comenzó a vivir su propia ley, a vivir como ellos querían, hasta que Dios le levantó nuevamente un líder. Esto no tiene que ocurrir así. También ocurrió que en los tiempos de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios nunca dejó sin conocimiento a su pueblo. Simplemente pasó algo y Dios lo permitió para que vean el resultado, para que vean la pobreza que causa un pueblo que no se dedica a la Escritura. ¿Cómo terminamos? Con acciones, reaccionando de una manera que no tendríamos que reaccionar. Amén. Gloria a Dios. Fieles idóneos lo produce el temor de Dios. Amén. El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios.
Y eso es lo que lo causa. Por eso es que es trabajo de Dios a través de su palabra, formando fieles. Mujeres fieles, hombres fieles, que se van a dedicar a enseñar a otros. El mal todo el tiempo lo hace. Prepara su gran ejército de maldad, y empieza con los niños de a poco, de muy chicos, y los instruye para mal. Nosotros tenemos que ponernos de pie mirando las Escrituras, aprendiendo, atesorando la palabra de Dios y desear con todo nuestro corazón, como dice la Escritura, aquel que anhela obispado, buena cosa desea. Desear que Dios nos levante como una persona que puede enseñar también a otro. Amén. Que Dios le bendiga. Nos ponemos de pie.